A día de hoy los jóvenes estamos tan preocupados con nuestro presente, por encontrar una vivienda y un salario decente, como con nuestro futuro, porque eso de cobrar una pensión digna empieza a sonar como lanzamiento de GTA 6. Cada minuto que pasa pierdes más esperanzas de que vaya a pasar realmente. La realidad es que todo lo que escuchamos es bastante desalentador, pero no terminamos de tener una foto completa de todos los factores que están influyendo en esta situación. Por eso hoy lo que vamos a entender es el sistema de pensiones en España, qué retos tenemos actualmente y cuál ha sido la evolución de estos factores y qué soluciones hay ahora mismo encima de la mesa. Y para el vídeo de hoy un concepto económico importante será el de trade-off. Lo usaremos en inglés, no solamente porque suena mucho más guay, sino porque en español no tenemos una traducción directa de este concepto. Pero básicamente es una situación de toma de decisiones donde la elección de una opción te hace renunciar a otra. Como diría tu abuela, no se puede estar en misa y repicando. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Solemos pensar que el sistema es como una hucha, que lo que nos van quitando hoy se va acumulando en un depósito para que podamos acceder a ello cuando nos jubilemos. ¿Tenías este concepto en mente? Vale, pues siento decirte que eso no es así. Las pensiones es un sistema de gasto corriente, es decir, todo lo que va entrando va saliendo. Entonces las recaudaciones de hoy sirven para pagar las pensiones hoy. Que vamos generando no son unos ahorros, sino unos derechos para cobrar más adelante. Y por esto es importante entender la diferencia, porque una cosa es tener derecho y otra cosa es tener acceso. Es decir, todos a día de hoy tenemos derecho a una vivienda, pero como ya hemos visto, no todos tenemos acceso. Tendremos que tener ese dinero disponible en el futuro para poder hacer frente a todos los derechos que han generado los cotizantes. Entonces, para entender mejor el gasto público y el sistema de pensiones, pensemos en esta analogía. Estamos en la cima de un cerro, con barrancos alrededor. En ese cerro hay varios pozos, y la población activa está en el centro de ese cerro sacando agua de esos pozos. El agua es necesaria porque, bueno, obviamente se necesita agua para vivir. Entonces, tienen que sacar suficiente agua para que todos ellos puedan sobrevivir. Pero ojo, no solo tienen que sacar agua para ellos mismos, porque si hacemos zoom out, vemos que en los extremos del cerro estamos rodeados por varios balancines. En los extremos de esos balancines tenemos diferentes grupos de población e infraestructuras que tenemos que mantener. Por un lado tenemos el balancín de la educación, con estudiantes y profesores. Tenemos también el balancín de la sanidad, con enfermos y cuerpo sanitario. Tenemos otro balancín con protección y seguridad ciudadana, es decir, bomberos y policías. Y tenemos la administración también, con políticos, amigos de políticos, familiares de políticos, amantes... Bueno, creo que ya me entiendes. Y entre todos ellos tenemos también el balancín de los pensionistas. Estos balancines funcionan de la siguiente manera. En el extremo del balancín tenemos a todos estos grupos que hemos comentado. Esas personas no son ingrávidas y flotan, sino que tienen un peso. Para soportarlos necesitamos un contrapeso que los sostenga, porque si no, bueno, te lo imaginas. Entonces, para hacer de contrapeso tenemos unas grandes cisternas al otro lado de los balancines. Estas cisternas hay que llenarlas de agua, y te preguntarás tú, ¿por qué hay que llenarlas de agua? Bueno, pues porque el agua tendrá dos funciones. Una, como ya hemos dicho, será aportar más peso a la cisterna para soportar el balancín y que no caigan al vacío. Y la segunda es para beber, porque en esos balancines hay personas que también necesitan agua para sobrevivir. Es importante entender el funcionamiento, porque podríamos pensar que una vez se llena la cisterna ya está solucionado, el contrapeso está hecho. Pero no, la cisterna irá pesando menos cada vez, porque como hemos dicho, la gente de esos balancines tiene que beber para sobrevivir, por lo que se irá vaciando la cisterna poco a poco. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde viene ese agua? Pues bueno, de los pozos, de ese agua que saca la población activa que está trabajando en el centro del cerro. Aquí podemos entender dos conceptos muy importantes. Necesitamos mover agua del centro a las cisternas. Para mover ese agua necesitamos un sistema de cañerías. Y este sistema de cañerías está conectado entre sí. Lo que va a hacer es distribuir el agua, pero ojo, no va a generar más agua. El agua que sale de los pozos es compartida por todo el sistema, y si fluye a la cisterna de un balancín, no puede fluir a la vez a la cisterna del balancín contrario. Aquí nos encontramos uno de esos trade-off que comentábamos al inicio. El siguiente concepto es la tasa de dependencia, es decir, cuánta gente hay en los extremos de esos balancines frente a la gente en el centro del cerro sacando agua. Es decir, cuánta gente contribuye al sistema y cuánta gente hay que sostener en el sistema. Como hablamos de pensiones, estaremos más enfocados en el ratio de dependencia entre pensionistas y trabajadores.
Una vez entendido el sistema con esta analogía, ahora vamos a entender las problemáticas que están surgiendo a día de hoy. Seguiremos el informe publicado por el Banco de España en el año 2021, que dejo también enlazado en las notas del vídeo, y añadiré algunos datos posteriores hasta el año 2025 para contextualizar la situación. En el año 2019 registramos el 8º año de déficit consecutivo, es decir, se ha venido gastando más dinero en pensiones del que había disponible, y esto ha mermado mucho el fondo de reservas de la Seguridad Social, que es lo que se conoce comúnmente como la hucha de las pensiones. Ojo, esta hucha es diferente al sistema de gasto corriente que comentábamos anteriormente. Esta hucha de las pensiones era una cisterna que se llenaba en tiempos de bonanza y no se tocaba a no ser que fuera necesario. Por decirlo así, era como un fondo para emergencias. Pero como se ha gastado más dinero del disponible para pensiones durante los últimos años, se ha ido necesitando tirar de esta hucha, que ha pasado entonces de aproximadamente unos 67.000 millones de euros en 2011 a unos 2.000 millones a finales de 2019. Vamos, que básicamente se había vaciado. Y a partir de 2019 lo que hemos visto es que se ha ido recuperando levemente, llegando en torno a los 14.000 millones en 2025. Pero ojo, luego entraremos un poco más en detalle de cómo se ha conseguido esa recuperación. Ahora, para entender qué es lo que ha provocado ese déficit y ese gasto de la hucha de las pensiones, vamos a ir viendo los factores en orden de importancia. El primero es la tasa de beneficio. ¿Qué es la tasa de beneficio? Es la relación entre la pensión media y el sueldo medio. Un supuesto rápido. Si la pensión media fueran 1.000 euros y el salario medio fuesen 2.000 euros, la tasa de beneficio sería del 50%. Entre el año 2007 y 2019, la pensión media subió un 46,3% y el salario medio estimado solo subió un 19,8%. ¿A qué se debe esto? Pues volviendo a nuestro ejemplo de las cisternas, hay dos puntos. Los pensionistas que pasan a estar en el balancín a día de hoy tienen derecho a pensiones más altas que las personas que se han ido, por decirlo de alguna manera, cayendo del balancín, es decir, falleciendo. ¿Por qué? Pues si piensas en el trabajo y salario que tuvo tu abuelo contra el que ha tenido tu padre, verás que estos últimos en general han tenido mejores trabajos y mejores salarios que nuestros abuelos, por lo que tienen derecho a pensiones más altas. Y por otro lado están las revalorizaciones. Digamos que el gobierno ve que va haciendo más calor y que el agua se va evaporando más rápidamente. Entonces decide que la cisterna de las pensiones necesita tener más agua. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que ese calor que hace que se evapore más el agua afecta de igual manera al pensionista que a la persona que está en el centro del cerro sacando agua. Incluso se podría decir que al pensionista le afecta un poco menos, porque de manera general tienen un techo que les protege de ese calor que está creciendo, a diferencia del trabajador que está en el centro del cerro. Después de la tasa de beneficio, el siguiente factor que ha influido en el déficit del sistema de pensiones es la tasa de dependencia. Esta tasa de dependencia, como veíamos anteriormente, es la relación entre personas en edad de trabajar y personas consideradas dependientes, que son menores de 16 años y mayores de 66. La tasa de dependencia en España muestra señales de envejecimiento y de que esa proporción entre la gente que hay en el balancín y la gente que hay en el centro trabajando empeora. En el año 2000 partíamos de una tasa de dependencia de 4,1, es decir, había 4,1 trabajadores, esa parte de ahí no ha fallado tu pantalla, es medio brazo de una persona, por cada pensionista. En 2010 evolucionó a 3,8. En 2022 pasamos a un 3,7, pero lo dramático viene con las proyecciones que hay para 2050, donde se proyecta que habrá 1,8 personas en edad de trabajar por cada pensionista. Pero ojo, persona en edad laboral no es una persona que trabaje ni que esté buscando trabajo. Hay personas en edad laboral pero inactivas por diferentes motivos, como puede ser incapacidad o estudiantes. Por lo tanto, las proyecciones, incluso las más optimistas en cuestión de tasa de empleo, nos dejarían unos escenarios de 1,2 o 1,5 trabajadores por cada pensionista. Es decir, un pensionista por cada trabajador o 2 pensionistas por cada 3 trabajadores. Ahora piensa en el punto anterior sobre la revalorización de las pensiones muy por encima del salario medio de los trabajadores. ¿Te ha dado a ti también ese escalofrío? Y por último tenemos la tasa de empleo, que como ya hemos visto un poco con la tasa de dependencia, es muy importante tener una tasa de empleo sana para que así tengamos la mayor cantidad de población en edad de trabajar efectivamente trabajando y poder repartir mucho mejor el peso de las pensiones sobre la población activa. Por darte referencias, la tasa de empleo en España en el año 2007 era del 63%. En el año 2019 cayó en torno al 60% y hemos conseguido en el año 2025 cerrarlo con una tasa récord del 68%.
Estas buenas señales son importantes, pero hay que tener en cuenta una cosa que dice el Banco de España, y es que aun llegando a un muy ambicioso 80% de tasa de empleo en el año 2050, solo conseguiríamos combatir en torno a un 50 o 70% del incremento de gasto debido al cambio demográfico. Una vez entendidas las problemáticas, podemos pasar a entender las potenciales soluciones. Las dividiremos en este caso en dos áreas. Por un lado tenemos la vía de financiación, es decir, cómo asegurarnos de que tenemos el dinero disponible para pagar esas pensiones, y por otro lado el control de gastos, es decir, cómo asegurarnos de que los costes del sistema son sostenibles. Empezando por la parte de financiación, tenemos las transmisiones, es decir, repartir agua de otras cisternas a la cisterna de las pensiones. Pero ojo, como ya dijimos, esto es un trade-off. Redirigir flujos a pensiones significa secar las cisternas de otros balancines, haciendo que cada vez se pueda sostener menos personas con ellos. El término ensitificación, que se está poniendo tan de moda últimamente, es fruto de esto. Cada vez se tienen que redirigir flujos de unas cisternas a otras para poder mantener los gastos en pensiones, y esto provoca que los servicios que se ofrecen en otras áreas estén muy deteriorados. Porque recordemos que las cisternas no las llenas y te olvidas, las tienes que estar regando constantemente para poder mantener el peso de ese balancín. Lo que hemos visto, por ejemplo, con infraestructuras es que tú no creas una vía o una carretera y te olvidas, sino que tienes que seguir manteniéndolo. Y de no hacernos cargo de esos mantenimientos ya sabemos las consecuencias que tiene. Continuando por las medidas de la vía de financiación, tenemos el aumento de las contribuciones. Una de estas vías es lo conocido como el destope, que lo que busca es que paguen más aquellos que más tienen. Es importante entender aquí el principio de contributividad, es decir, que la relación entre lo aportado al sistema y lo percibido por el sistema guarde una relación lo más directa posible. ¿Y por qué es importante? Pues porque una contribución social no es como un impuesto. Una contribución social genera un derecho futuro a recibir unas prestaciones. Existían unos máximos a partir de los cuales un salario ya estaba exento de seguir aportando al sistema. Se aportaba solamente hasta ese límite. ¿Por qué? Porque también existía una pensión máxima, entonces se veía lógico que existiera también un tope de aportación. Pero esto se ha roto, ya no es así. Hay dos medidas que rompen este principio. Por un lado hay un destope asimétrico. Se van a ampliar tanto la base máxima de cotización como la pensión máxima. Ambos crecerán anualmente con el IPC más un porcentaje extra. ¿Pero cuál es el problema? Pues que ese porcentaje extra para el máximo de cotización es de 1,2 puntos porcentuales, mientras que el de la pensión máxima es de 0,12 puntos porcentuales. Es decir, la base máxima de cotización crecerá a un porcentaje 10 veces mayor que la pensión máxima. Pero ojo, eso no es todo, aún queda la mejor parte, y es que en lo anterior todavía guardábamos cierto principio de contributividad, pero lo que de verdad ha terminado de romperlo ha sido la cuota de solidaridad. Que paréntesis aquí, en general, cualquier imposición que vengan a hacerte en la vida con adjetivos de este estilo debería ponerte a temblar. Pero bueno, volviendo a la cuota, esta cuota de solidaridad lo que hace es que la parte del salario que excede la base máxima ahora también pagará un impuesto. Pero ojo, a diferencia de las cotizaciones anteriores, no generará ningún derecho. Es decir, como el sistema está roto, ahora pagamos más sin derecho a recibir nada en el futuro. Y más allá de que estés de acuerdo o no con esta medida, la realidad es que el sistema de pensiones se había creado sobre unas bases y unos principios que ahora mismo se han roto. Y eso es una señal muy clara de que el sistema no se sostiene. La siguiente medida, por la vía también de aumento de la contribución, es el MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Ah, genial, como los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, hay una inflación del 15% y los salarios no crecen, vamos a hacer que la generación que más tiene ayude a los más jóvenes ante la precariedad que viven. No, nada, toca y vete cacahuete. Lo que se han dado cuenta es que incluso con el destope no hay dinero suficiente para pagar las pensiones, entonces necesitan que aporte más no solamente los que más tienen, sino absolutamente todo el mundo. Y volviendo al punto anterior de la hucha de las pensiones, que habíamos dicho que en 2025 se había recuperado hasta los 14.000 millones, se ha recuperado efectivamente por esta medida, por este mecanismo de equidad intergeneracional, donde se recauda más de absolutamente todo el mundo para llenar esa hucha. Lo que antes era una hucha que se llenaba en tiempos de bonanza, ahora, en los peores tiempos posibles, se está financiando a través de un impuesto que no genera un derecho de cobro futuro y que no solamente se impone a las rentas más ricas, sino que se impone a todos los trabajadores. Pero bueno,
Por la parte de financiación, en el apartado de aumento de contribución, estas son las medidas que se han visto hasta ahora. Otro de los apartados de la vía de financiación es el aumento de la población. A más personas tengamos trabajando en el país, más dinero disponible para pagar las pensiones. La primera vía, por esta parte de aumento de población, sería el fomento de la natalidad. Es cierto que se pone poco foco muchas veces en esta medida porque conlleva un delay, pero aunque su impacto en el corto plazo sea pequeño, en el medio y largo plazo es vital. La situación de la natalidad y el por qué no tenemos más hijos es otro temazo que dejaremos para otro vídeo. Y por otro lado, si necesitamos aumentar la población pero no queremos esperar al delay que requiere que nuestros hijos actuales crezcan para poder trabajar, lo que podemos hacer es traer esa población directamente de otros países, es decir, inmigración. Pero la inmigración también tiene otros retos intrínsecos que, al igual que la natalidad, dejaremos para otro vídeo. Y por último, en la parte de soluciones por la vía de financiación, tenemos el desarrollo de nuestros pozos. Es decir, si podemos hacer que del mismo pozo la misma persona sea capaz de sacar más agua, podremos sostener mejor el flujo de agua en el sistema sin necesitar más gente. Como vemos en la imagen, podríamos desarrollar nuevos tipos de pozos o podríamos intentar aumentar la productividad de los tipos de pozos que tenemos actualmente. Perfecto, y hasta aquí las soluciones por la vía de financiación. Ahora pasamos a las soluciones por la vía del control de gasto. La primera de estas posibles soluciones es el retraso de la edad de jubilación. Con esto frenaríamos la gente que abandona el centro de los pozos y va a los balancines, reduciendo así el agua necesaria en la cisterna y manteniendo todavía el nivel de extracción actual. Por otro lado, tenemos la congelación de las revalorizaciones, es decir, que la cantidad destinada a la cisterna de pensiones no crezca tanto año a año. Pero claro, a día de hoy, con la situación política que tenemos, no hay ningún valiente que se atreva a pagar la factura electoral que conlleva tocar las revalorizaciones. Y por último, en la parte de soluciones por la vía del control de gasto, tenemos el ajuste del cálculo de la pensión. A día de hoy lo que se tiene en cuenta son los últimos 25 años de tu carrera laboral y lo que se está proponiendo es ampliar este cálculo a toda tu vida laboral. ¿Por qué? Pues bueno, al coger los últimos 25 años, si entendemos tu vida laboral pues como una curva en la cual cuando eres más joven y empiezas tienes un salario más bajo y poco a poco tu salario va creciendo con la edad, al coger los 25 años estamos cogiendo normalmente tus salarios más elevados. Si lo que hacemos es coger toda la vida laboral, el cálculo se verá más reducido. El lado positivo que se le ve a esta medida es que volverían a pagar más los que más tienen, porque serán los que tienen una curva de salario más elevada en los últimos años de su carrera. Pero de nuevo, no hay que olvidar que siempre hay trade-offs. Y en este caso podríamos ampliar mucho una brecha de género que existe a día de hoy, y son las lagunas en la vida laboral. Al coger toda la vida laboral se verán más afectadas las personas que han tenido lagunas, es decir, periodos de tiempo en los cuales no han trabajado. Y en nuestro país esa ha sido la situación de muchas mujeres que han parado su carrera para tener hijos. Entonces, dejando a un lado el debate del por qué sigue sucediendo eso en nuestro país, quedaría para otro vídeo completo. Lo que es importante reconocer es que esa es la situación actual y que este tipo de medidas tendría un impacto mucho más grande en esa brecha de género. Y hasta aquí el apartado de soluciones. Entonces, como resumen de este vídeo hay tres principales puntos que quiero resaltar. El primero es que parece claro que en nuestro futuro cada vez menos parte de los impuestos que pagamos irán destinados a servicios que nos vuelvan y mucho más irá destinado a la parte de pensiones. El segundo punto es que incluso con toda esta densificación y deterioro de los servicios del Estado, será necesario recaudar más de cada uno de nosotros, porque solamente con transmisiones y transferencias de otras partidas de gasto será insuficiente para mantener el sistema. Y por último, el punto número 3 es que después de haber sido una generación que ha contribuido más que ninguna otra al sistema, incluso para mantener una generación que objetivamente ha vivido mejor que la nuestra, el sistema apunta a que cuando nos toque a nosotros cobrar ya será demasiado tarde. Entonces, lo que parece que está muy claro es que para salvar esta situación los trade-offs serán enormes. Habrá que redirigir muchísimo agua de otras cisternas a pensiones e incluso en el hipotético caso de que consigamos cobrar una pensión digna, el resto de balancines del sistema se habrá densificado al máximo. Tendremos peor sanidad, peor infraestructura, peor educación para nuestros descendientes. Por tanto, lo que parece muy claro es que necesitamos desarrollar un plan B alternativo al plan estatal para nuestro futuro. Y sobre esto, sobre cómo gestionar nuestro dinero para tener un mejor futuro del que nos espera, es de lo que hablaré en los próximos vídeos. Entonces, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos porque estoy seguro que habéis hablado de este tema y suscríbete para no perderte el siguiente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.